Haydn compuso 106 sinfonías. Mozart, según su catálogo, compuso 41. Sin embargo, ninguno de los dos se atrevió a hacer lo que Beethoven hizo en su novena sinfonía. Era una época donde la música clásica tenía reglas rígidas e inquebrantables, pero un compositor sordo decidió romperlas y hacer algo que jamás se había creado hasta ese momento. ¿Por qué esta obra fue tan importante? En el sentido de que destruyó el pasado y comenzó un nuevo futuro en el mundo de la música. Hoy la vamos a desarmar por completo, pieza por pieza. Soy Esteban Alarcón y bienvenidos a otro video de Detrás del Pentagrama. Y en este episodio vamos a desmenuzar la novena sinfonía de Beethoven, movimiento por movimiento. Y te aseguro que al final de este video vas a escuchar esta sinfonía con otros oídos. Para no perdernos esta obra monumental, que dura un poco más de una hora, piensen en la novena sinfonía como un viaje que representa la experiencia humana, como si fuera nuestra propia vida. Beethoven diseñó cada movimiento para pintar un estado mental específico en cada uno. El primer movimiento es el descenso al abismo. Aquí hay caos, hay rabia, hay desesperación frente a un destino que nos persigue y nos aplasta. El segundo movimiento representaría el juego de la vida. Es una danza frenética, irónica y llena de la energía cambiante de nuestra existencia. El tercer movimiento exige un cambio de chip, porque aquí Beethoven nos hace respirar y calmarnos por un minuto. Representa madurez, la aceptación y el consuelo hecho música. Y el cuarto y último movimiento es la gran explosión. Aquí se destruye el pasado y se da paso a la revolución de la voz humana y a la hermandad de toda la humanidad. Ahora que tenemos el mapa en nuestras manos, empecemos este recorrido. Volvamos al inicio y comencemos por el primer movimiento de esta sinfonía. El primer movimiento es, en esencia, la representación musical de un abismo. Aquí hay una especie de narración sonora que nace directamente de una palabra que Beethoven escribió en los bocetos de esta sinfonía. Verzweiflung, que significa desesperación. El compositor la dejó por escrito para no olvidar el sentimiento que debía reinar en este movimiento. Por eso, la obra no comienza en realidad con una gran melodía, sino que nace de una manera silenciosa, algo vacía. Y Beethoven coloca en la partitura lo que los teóricos describen como destellos de dos notas. Es una especie de vacío flotante. No se sabe si se va a resolver de una forma alegre, con un acorde mayor, o de una forma triste y desolada, usando acordes menores. Por lo tanto, nos deja en una constante incertidumbre, hasta que finalmente aparecen los primeros acordes en esta sinfonía, el cual es re menor, y es la tonalidad a la que se le da título, ya que es la novena sinfonía en re menor. El re menor se utilizaba para expresar sentimientos de extrema melancolía, pero tras acumular una tensión elemental y bien vertiginosa, Beethoven aquí rompe todas las expectativas tradicionales de la música clásica. En lugar de regresar al misterio del inicio, sepulta al oyente con toda la orquesta a pleno volumen. Ejecutando un acorde que ahora es re mayor, pero suena de una forma tan aplastante y tan violento que no se siente tan alegre como debería. En lo personal, siento que la palabra desesperación que escribió Beethoven se plasma por completo en la coda, que es la sección final del primer movimiento.
Esta es una de las excursiones más profundas que Beethoven hace hacia la oscuridad, ya que los últimos compases son un monumento de mucha desesperación. Es una atmósfera tan lúgubre que el mítico director de orquesta Arturo Toscanini sintió la necesidad de escribir en la partitura suya de esta sinfonía unos famosos versos de la obra El infierno de Dante. Por mí se va a la ciudad oriente, por mí se va con la perdida gente. En esta sección, Beethoven nos hace cruzar ya a las puertas del dolor. Y para cerrar de una manera magistral y también aplastante, aquí Beethoven usa la orquesta con toda su fuerza bajo dinámicas extremas. De hecho, en las partituras, si uno las revisa, escribe fuerte, siempre muy fuerte, arrojando ya las últimas notas desde las entrañas del conjunto orquestal. Y ya al quedar musicalmente en escombros esta obra, el movimiento termina con el acorde del inicio, re menor, con un enorme calderón sobre los silencios. Esto significa que es una instrucción directa para que los músicos no salten de inmediato al segundo movimiento, sino que los obliga de alguna forma, tanto a los intérpretes como a los oyentes, a escuchar por un par de segundos el silencio. Si el primer movimiento nos hundió en el abismo, el segundo, conocido técnicamente como un scherzo, que significa juego o broma, ya nos sacude de golpes para llevarnos a una dimensión emocional muy distinta. Beethoven abre este nuevo capítulo de una forma inusual y bien revolucionaria. En la estructura tradicional de una sinfonía, el movimiento más danzante y juguetón siempre solía ser el tercero, pero Beethoven los cambia de orden, lo pone en segundo lugar. ¿Y por qué? Porque en realidad quería entregar una línea narrativa clara de lo que para él significaba la vida. Pero a medida que el tiempo va avanzando, aparece un segundo tema que es mucho más alegre. Este está en tonalidad do mayor y deja atrás el suspenso del inicio. Y cuando llegamos a la sección del trío, la música ahora adquiere una dulzura muy consoladora y una belleza bien profunda. El resultado es una música tan refrescante y pura que se le llega a comparar como si fuera el agua de un arroyo. A diferencia de los compositores del siglo XVIII, Beethoven no se detiene únicamente en un estado emocional durante minutos, sino que expone la fuerza, la ironía, la agitación, la paz campestre con total claridad, saltando de una emoción a otra en cuestión de segundos. Aquí nos quiere hacer recordar que la naturaleza cambiante y lúdica es parte del espíritu y de la esencia humana. Para explicar el tercer movimiento, que es el adagio, alguien que no sabe absolutamente nada de teoría musical, debemos alejarnos de las partituras y sumergirnos en lo que se siente al escuchar esta melodía y este movimiento en sí. Si el primer movimiento fue un grito de desesperación y el segundo fue una danza frenética y agitada, el tercero es el movimiento que nos detiene a respirar. Aquí Beethoven quiere que nos sentemos junto a él para poder escuchar la tranquilidad que se vive en la esencia humana. Es un movimiento tan emotivo que el mismo Arturo Toscanini, el director de orquesta que mencionamos al inicio, menciona que este movimiento debía dirigirse de rodillas. Este fragmento
representa la aceptación humana en su estado más puro y maduro. Aquí no hay una rendición cobarde ante el dolor, sino que representa una sabiduría profunda de entender que para apreciar la luz también tuvimos que haber caminado por oscuridad. Y Beethoven nos transmite que el sufrimiento es de hecho lo que afina nuestra capacidad de poder apreciar la belleza. Y justo cuando nos dejamos llevar por esta hermosa corriente de paz, Beethoven nos sacude una vez más, introduciendo el pasaje más oscuro del movimiento. De pronto, la orquesta cae en unos acordes oscuros y pesados que nos hacen sentir hasta un poquito de angustia. Pero son solo algunos compases que nos producen esto frente a toda la otra aceptación previa y que nos sirven como recordatorio de que el dolor sigue existiendo en el mundo, pero ahora no tiene el poder de quedarse en nosotros. Y el último compás se extingue en la nada absoluta. Y Beethoven finalmente está en paz. Cualquier persona, sepa o no de música o de teoría musical, puede notar cómo Beethoven usa el volumen y el silencio para pintar distintos estados de ánimo de un hombre que, a pesar de estar sumido en su soledad, en sus angustiantes dolores, como quedar sordo, logra llegarle a la humanidad este canto de consuelo. Y entonces llegamos al final. Tras la paz celestial que nos produce el tercer movimiento y su final, Beethoven no nos permite quedarnos en esa comodidad espiritual, así que nos devuelve a la realidad de un solo golpe. El movimiento de hecho estalla con una violencia inaudita, a través de lo que los teóricos alemanes llamaron el acorde del terror. Es un estallido disonante y ensordecedor que nos sacude por completo. Y esta no fue una decisión gratuita de Beethoven simplemente para impresionar al público, ya que tras haber transitado por toda la desesperación del primer movimiento, la lucha del segundo y la aceptación del tercero, Beethoven ahora nos detiene en seco. Cuando creíamos haber superado y sanado el dolor, el compositor nos recuerda nuestra propia fragilidad en todo este esquema universal de la vida. Así que nos obliga a despertar. Para hacernos recordar todo el camino recorrido, Beethoven realiza un repaso musical de los tres movimientos anteriores. Vamos a escucharlos atentamente. El primero nos muestra los destellos de las dos notas del primer movimiento. Luego escuchamos la danza del segundo movimiento. Y tercero, volvemos a la paz y el respiro del tercer movimiento, pero solo por algunos segundos. Y frente al ataque violento de la orquesta, surge una de las genialidades más brillantes de Beethoven. Ahora los violincheros y los contrabajos responden con una línea melódica un poco ruda y profunda. Y aquí por primera vez en toda la sinfonía escuchamos la melodía del himno de la alegría. Luego del desarrollo de esta hermosa melodía, Beethoven nos sumerge de nuevo en una confusión de emociones y nos lanza nuevamente el conocido ya acorde del terror.
Pero esta vez aparece una voz que cambió la historia de la música para siempre. ¿Por qué creen ustedes que este momento revolucionó la música? Piénselo así. Al inicio del video mencionamos que Haydn compuso 106 sinfonías. Mozart, según su catálogo, compuso 41, pero en ninguna de ellas se atrevieron a incluir la voz humana. En ninguna de ellas se incluía un coro. Era solamente instrumental. Ludwig van Beethoven fue el primero en romper esa regla sagrada e integrar un coro y la voz humana en una sinfonía, dando paso a los versos del poema de Friedrich Schiller que vimos en el video anterior. Pero la revolución no termina aquí. Luego del poema de Schiller aparece un ritmo muy diferente. Para el público de 1824, esto sonaba exactamente como una marcha turca. Era un estilo totalmente asociado a la música más popular y callejera. Así que Beethoven, al meter una banda de la calle en medio de su sinfonía, nos quiere dejar un mensaje muy claro y muy bonito. Que toda la alegría y heroísmo que habíamos escuchado anteriormente no eran exclusivos de la aristocracia o de la gente noble, sino que era de toda la humanidad. No había ninguna clase social fuera. Inmediatamente después, el tenor entra cantando con entusiasmo estos versos. Beethoven, por supuesto, quería dejar clarísimo su mensaje, que era la universalidad de su obra. No fue escrita solamente para los nobles, para la gente rica, sino que fue escrita para todo el mundo. Toda esa inmensa acumulación de energía orquestal y coral termina en un momento majestuoso donde la música se frena deliberadamente para recalcar la última palabra de la sinfonía y con el máximo poder posible. Y justo después de sostener ese imponente grito, la voz humana calla y le entrega todo el control a la música instrumental. Y aquí, bajo la indicación de velocidad máxima, que era el prestísimo, la orquesta completa se lanza de forma desenfrenada hacia el final. La novena sinfonía termina siendo un mapa de nuestra experiencia humana, porque lo tiene todo. Tiene el dolor profundo, que a veces sentimos, la desesperación, el juego de la vida, y también la paz y consuelo, y también la alegría. Finalmente Beethoven sentía la victoria del ser humano. El compositor estaba sordo, pero veía el futuro de la música con una claridad asombrosa. Y no dejó que las dificultades de su experiencia, de su humanidad, le impidieran sentir la alegría como el fin último de la existencia y del espíritu humano. Soy Esteban Alarcón y esto fue Detrás del Pentagrama. Si este análisis te ayudó a escuchar la novena sinfonía de Beethoven de una forma distinta, donde pudiste comprender cada emoción y cada sentimiento que el compositor quiso colocar en la partitura, dale me gusta y suscríbete, porque es la forma que tenemos de que este video pueda llegar a mucha más gente interesada. Así que deja en los comentarios qué te pareció y quédate atento a la parte final de esta serie, la novena sinfonía de Beethoven.